Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dice, ¿tú quién eres? Entonces, vemos aquí dos palabras importantes. Dice, este es el testimonio. ¿Y qué es testimonio? Si quieres puedes anotarlo. Pues un testimonio es declaración que es una persona, la declaración que es una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, ¿no? Declaración que es una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él, dice, por haber sido testigo de él. Entonces, se está hablando aquí también de un testigo, ¿no? Testigo, dice. ¿Qué es un testigo? Una persona que está presente en un acto o en una acción también. Eso es un testigo. Una persona que está presente en un acto o en una acción. Testigo también se puede definir como una persona que ha presenciado un hecho determinado también. También se puede definir como una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa también. O sabe alguna cosa, ¿no? Y lo declara dando testimonio, pues, de ello. Entonces, nos hacemos la pregunta ahora y decimos, ¿qué es lo que sabía Juan entonces? De lo cual estaba convencido y dispuesto a testificar. ¿Qué era lo que sabía Juan? De lo cual estaba él convencido al 100% y estaba dispuesto a testificar. Juan testificó acerca de 3 puntos diferentes que puedes escribirlo, es importante. Juan testificó acerca de 3 puntos diferentes. ¿Cuáles fueron esos puntos? El primer punto es, testificó a Jesús como el Cordero de Dios. Testificó a Jesucristo como el Cordero de Dios. Eso lo ves en Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2. Otro punto es que él no era el Cristo. Testificó Juan que no era el Cristo. Juan testificó que no era el Cristo. Él dijo, ¿te acuerdas que era solo un enviado, no? Él no era el Cristo. Juan 1:28 al 36 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe, dice, ¿no? El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla, pues Dios no da espíritu por medida, dice, ¿no? Vosotros mismos, entonces, en versículo 28, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Como punto número 3, Juan testificó acerca de la verdad también. Juan testificó acerca de la verdad. Eso lo vemos en Juan 5:33. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, dice. Entonces Juan testificó acerca de la verdad. Ahora, ¿cuál fue el resultado del corazón dispuesto de Juan al testificar con denuedo, ¿no? Sin temor, con convicción, convencido de lo que estaba hablando acerca de estas cosas? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el efecto que tuvo esto? De un hombre dispuesto, un hombre con un corazón dispuesto a testificar.
de algo que sabía que era real, de algo que sabía que era verdadero. Lo hizo sin temor. Sabía lo que estaba haciendo. Pues en Juan 10, versículo 41 al 42 dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, dice. Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, dice. Pero todo lo que dijo de éste, ¿no? Pero todo lo que dijo Juan era verdad. Y en versículo 42 dice: y muchos creyeron en él allí, dice. Y muchos creyeron en él allí. Por un hombre, Juan 10, versículo 41 y 42. Era un hombre con un corazón dispuesto, ¿no?, a testificar. Sabía. Él sabía lo que estaba hablando, ¿no? Verdad, era verdad. Versículo 20 del capítulo 1 de Juan dice: confesó y no negó, dice. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Dice, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Confesó. ¿Qué es confesar? Pues expresar voluntariamente un acto, dice. Expresar voluntariamente un acto, una idea o un sentimiento verdadero. Expresar voluntariamente un acto, una idea o un sentimiento verdadero, ¿no? No negó, dice. No negó. Negar, ¿qué es negar? Pues decir que no existe, que no es verdad, que no es correcto, algo que es cierto, algo que es verdadero, ¿no? Juan aquí confesó, expresó voluntariamente, no negó porque sabía que era verdad, sabía que lo que estaba testificando era verdad. Juan no negó. Ahora, Juan entonces estaba convencido, ¿no?, de lo que estaba hablando. Lo que no hizo Juan aquí, fue negar a Cristo por temor a los hombres. Dice, confesó y no negó, sino confesó, dice, yo no soy el Cristo, dice, yo no soy el Cristo. Pero lo que hizo Juan aquí, o lo que no hizo, mejor dicho, fue negar a Cristo por temor a los hombres, ¿no? Temiendo represalias o no sé, cosas que podían hacer ellos, ¿no?, con él. Lo que no hizo Juan aquí fue negar a Cristo, sino negó ser el Cristo. Él sí negó ser el Cristo. ¿Pero por qué negó ser el Cristo? Por temor a Dios. Por temor a Dios. Él dijo, yo no soy el Cristo. ¿No? Él no estaba negando en ese momento ser el Cristo por temor a los hombres, a la gente que lo rodeaba, ¿no? Dijo, yo no soy el Cristo, pero no había ese tipo de temor en su corazón en ese momento. No había ese tipo de temor, miedo a los hombres, miedo a lo que pueda suceder en su vida, porque él era un hombre entregado a Dios. Sino dijo, yo no soy el Cristo por temor a Dios. Estaba hablando de Dios Todopoderoso, ¿no? Y dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. No, pero confesó igual. Se enfrentó a ellos, ¿no? A la gente que estaba rodeándolo. Con convicción, con denuedo. Y mucha gente creyó cuando vio eso en él. Mucha gente creyó. Recuerda lo que dice versículo 19. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces Juan no tuvo temor, pues. Juan no tuvo temor para testificar la verdad. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Qué crees que llevó a Juan a tomar tal decisión? Sin temor a lo que podía pasarle, a lo que podía suceder. ¿Qué crees que llevó a Juan a tomar tal decisión?
¿Qué crees que fue? Podemos mencionar dos cosas, de las muchas cosas que pueden ser. Pues Juan sabía por quién estaba dispuesto realmente, ¿no? A quién estaba disponiendo, se dice, sí, su vida, ¿no? Él sabía a quién estaba entregando su vida. Y además, Juan tenía una relación con Dios también. Conocía de Él, lo conocía. Y aplicándolo a nuestras vidas, ¿estamos nosotros dispuestos a testificar de Él sin importar lo que pueda suceder? ¿Estamos dispuestos nosotros a testificar con ese mismo corazón, con esa misma convicción, con ese mismo denuedo de Dios a los demás? ¿Estamos dispuestos a hacerlo o no? Examina tu corazón. A veces, y lo he repetido varias veces, pero pensamos en los mártires, ¿no? Y a veces decimos, ¿no? ¿Cómo esos mártires pudieron dar la vida por Dios, ¿no? Tremendo. Y a veces también queremos ser mártires nosotros, ¿no? Y decimos, estamos dispuestos a dar la vida por Él también, ¿no? Pero recuerda lo que sucedió con Pedro, ¿no? Señor, yo no te haría la espalda, yo no te negaría. Pero el gallo cantó ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no? Y a veces nos hacemos la misma pregunta nosotros también. Yo podría dar la vida por Él. Yo podría dar la vida por Dios también. ¿Cuál es el tipo de sacrificio que quiere Dios de nuestras vidas? ¿Cuál es el tipo de sacrificio que quiere Dios que le demos realmente? David en Salmo 51 dice, sacrificio, ¿no? Holocaustos, yo te los daría, yo te podría dar todo eso. David era el rey tremendo, tenía mucho. Dice, yo te puedo dar holocausto, yo te puedo dar mucho, Señor, pero tú no quieres eso, ¿verdad? Lo que tú quieres es un corazón contrito. Lo que tú quieres es un corazón humillado. La palabra dice, eso tú no despreciarás, Señor, ¿no? Eso tú no despreciarás. Y David en el mismo texto dice, Señor, hazme blanco como la nieve, purifícame con hisopo, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente, Señor. Porque sólo así, Dios, los transgresores, aquellos que te conocieron, pero te han dado la espalda, volverán a ti, cuando palabra tuya salga de mi boca, ¿no? Y aquellos que no creen en ti, se convertirán a ti, Señor. Si tú me haces más blanco que la nieve, si tú me purificas con hisopo, si tú me das un espíritu noble, si tú me das un corazón entregado a ti, eso va a suceder, eso va a ser el efecto. Pero si no tengo eso, Señor, no quiero ser usado simplemente, Dios. No quiero ser usado, Señor, como las rocas, ¿no? El Señor usó a Saúl también, ¿no? Ya sabes lo que pasó. El hecho de ser usado no quiere decir de que tú seas aprobado, recuérdalo. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es el tipo de sacrificio que Dios quiere recibir de nosotros entonces? Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Qué fácil sería dar la vida por el Señor, ¿no? Físicamente hablando. Sería fácil realmente, solo una vez. Pero un sacrificio vivo es morir a ti todos los días, cada día. Morir a la carne, morir a ti mismo. Sacrificio vivo, eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que realmente le agrada al Señor. ¿Estás ofreciendo tu vida en sacrificio vivo? ¿Estás ofreciendo tu vida en sacrificio vivo? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice.
Otro de los motivos por el cual no tenía Juan temor a testificar, ¿cuál fue? Lo dijimos y lo mencionamos. Juan sabía que absolutamente todos necesitaban de Dios. No había nadie que no necesite de Dios. Y lo sabes tú, estás sentado aquí. Recuerda, ¿cómo era tu vida antes? ¿Necesitabas o no necesitabas de Dios? Absolutamente todos necesitaban de Dios. Y lo dijimos la vez pasada también. Cualquier persona ahí venga, ¿no?, y te escupa la cara, tan necio que sea, necesita del Señor también. No hay absolutamente nadie que no necesite de Dios. Esa era la fuerza de Juan al testificar, con denuedo, con convicción. Esa era la fuerza de Juan, el Espíritu, ¿no? Esa era la fuerza de Juan. Él sabía del Señor. Juan sabía de Dios, tenía una relación con Él. Y no tenía temor, pues. No tenía temor. Con ese conocimiento, entonces, Juan predicaba la verdad. Versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta entonces? Y respondió, no. Comencemos en partes. ¿Quién era el Elías? Y aquí necesito que estés bien atento y tomes nota de algunas cosas que se van a dictar. Si quieres, no copies todo. Vamos a hablar un poco del Elías. Si quieres, no tienes la necesidad de copiar todo en realidad, pero puedes copiar algunas cosas que te parecen importantes. ¿Quién era el Elías entonces? Pues era un profeta, ¿no? No se sabe nada en realidad acerca del origen del Elías. El Elías es uno de los más extraordinarios y conmovedores personajes de la Biblia. El Elías era tosco también en apariencia, ¿no? Y en vestido igual que Juan. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 1, 6, 8. Era tosco en apariencia y en vestido también, como Juan el Bautista. Segunda de Reyes 1, 6, 8 dice, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios en Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es el Elías tisbita. Y en Mateo 3:4 te habla de Juan el Bautista también. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿no? Y su comida era langostas y miel silvestre, dice. Entonces hay un parecido, ¿no? Entre el Elías y Juan el Bautista. Algunos sucesos de la vida del Elías, si quieres poner, algunos sucesos de la vida del Elías. Pues fue alimentado 3 veces con provisiones divinas también. Fue alimentado por cuervos. El Elías fue alimentado por cuervos. En Primera de Reyes 17:6, ¿ves eso? Fue alimentado por cuervos. En Primera de Reyes 17:6. Fue alimentado también por la despensa de la viuda, que milagrosamente aumentaba también. ¿Te acuerdas? Eso lo ves en Primera de Reyes 17:15. Por la despensa de la viuda que milagrosamente aumentaba también, Primera de Reyes 17:15. Y por un ángel también, en Primera de Reyes 19, del 5 al 8. Por un ángel, en Primera de Reyes 19, del 5 al 8. Algunas características de su vida también, algunas características de la vida de Elías, es que fue un reformista valiente. Fue un reformista valiente, el Elías. Eso lo ves en Primera de Reyes 18, 17 al 40. Fue un reformista valiente, Primera de Reyes 18 al 40. Reprendió a reyes también, el Elías. Reprendió a reyes. Primera de Reyes
21:20, reprendió a reyes. Primera de Reyes 21:20 y Segunda de Reyes 1:16. Segunda de Reyes 1:16. Poderoso en oración también. Poderoso en oración. El Elías, poderoso en oración. Primera de Reyes 17:20 al 22. Primera de Reyes 17:20 al 22, poderoso en oración. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, 36 al 38. Primera de Reyes 18, 36 al 38. Poderoso en oración. En una oportunidad tuvo desánimo también. Una oportunidad tuvo desánimo también. El Elías. Primera de Reyes 19, 3 y 4. En una oportunidad tuvo desánimo. Primera de Reyes 19, 3, 4. No era infalible al juzgar también. El Elías no era infalible al juzgar. No era infalible al juzgar. Primera de Reyes 19, 14 al 18. No era infalible al juzgar. Primera de Reyes 19, 14 al 18. Y por último, el Elías era honrado por Dios también. Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2:11. Y Mateo 17:3. También puedes ver eso. Vamos a leer de nuevo el versículo 21. Dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y nosotros nos preguntamos también: ¿era Juan el Elías? ¿Era Juan el Elías? Tenemos que tener algo en cuenta, algo muy importante. Juan vino con el espíritu y poder del Elías. Juan vino con el espíritu y poder del Elías. Eso lo ves en Lucas 1:17. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder del Elías, dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder del Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Juan vino con el espíritu y el poder del Elías. Ahora recuerda las características que hemos visto acerca del Elías. Juan tenía entonces el mismo espíritu, ¿no? Fue por lo tanto llamado Elías por el mismo Cristo también. Recuerda las características que hemos visto acerca del Elías. Juan tenía el mismo espíritu también. Tenía el mismo poder, que ya saben de dónde venía, ¿no? De Dios. Entonces por eso Juan fue llamado el Elías también, por el mismo Cristo. Mateo 17, versículo 12. Mateo 17, 12 dice: mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, dice. Padecerá de ellos. Entonces, Juan tenía el mismo espíritu, y por lo tanto fue llamado también el Elías por Cristo. Mateo 17, 12. Entonces, Juan no era literalmente el Elías. No estamos hablando en una forma literal aquí. Juan, literalmente hablando, no era el Elías. Sin embargo, eso era lo que esperaban los judíos, ¿no? Los judíos esperaban eso. Por una mala interpretación en Malaquías 4:5 dice:
He aquí, yo os envío el profeta Elías, dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible, dice, ¿no? Y terrible, ¿no? Entonces, eso era lo que esperaban los judíos, por una mala interpretación que ellos tuvieron. Eso lo ves en Malaquías 4:5. Entonces, los judíos esperaban al Elías en persona, pues, como precursor. Ahora, leamos de nuevo el versículo 21. Dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta entonces? Y respondió, no. Hicieron dos preguntas aquí. ¿Eres tú el Elías? Y dijo, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y dijo, no soy tampoco el profeta. Eso nos lleva a Deuteronomio 18:15, del 15 al 18, hablando del profeta también. Hemos hablado ya del Elías, ahora estamos hablando del profeta. ¿Eres tú el profeta? Vamos a Deuteronomio 18:15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, dice. Algunos interpretan este mensaje como un anuncio acerca de otro precursor del Mesías, ¿no? Un anuncio acerca de otro precursor del Mesías. Y otros lo tomaban como una referencia hablando del Mesías mismo, lo cual era correcto. Estaba hablando aquí en Deuteronomio acerca de Jesucristo, Vamos a Hechos 3:22. Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, dice. Y Hechos 7, versículo 37, Hechos 7, versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Aquí en ambos versículos está hablando acerca de un profeta, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, aceptando esta interpretación correctamente y sabiendo él que no era el Elías, ¿no? Y que no era el profeta tampoco, respondió, no, yo no soy el Elías y tampoco soy el profeta. Juan estaba aceptando esto, ¿no? Como era. Dijo, yo no soy el Elías y tampoco soy el profeta. Jesús, ¿no? Eso fue lo que pasó. Vamos a leer de nuevo versículo 21 y dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Y dijo, no soy el Elías. ¿Eres tú el profeta entonces? Y respondió, no, no soy ni el Elías ni el profeta. Versículo 22 de capítulo 1. Versículo 22 de capítulo 1 dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
¿Qué es lo que dices de ti mismo? Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, dice. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, dice. Como dijo, ¿quién? El profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y esto que vemos en versículo 23 es una cita de Isaías 43. Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, dice. Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y veamos los otros evangelios también, para ver lo que dice acerca de Juan también con respecto a esto. Mateo 3, 1 al 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1, versículos 2 y 3 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas también. Y lo vemos en Lucas también, Lucas 3, 4, del 2, 3, 4. No, perdón, capítulo 3, versículo 2, 3 y 4. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito de nuevo en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, leamos de nuevo la cita de Isaías. Vamos a Isaías 43. Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, dice. Esta cita, la cita que estamos viendo aquí en Isaías, tiene un doble propósito, pues, que puedes escribir. Esta cita tiene un doble propósito. Tiene un doble propósito. El primer propósito de esta cita es indicar quién es Juan el Bautista. Indica quién es Juan el Bautista. Y así puede responder la pregunta que se le había hecho, ¿no? Pues ¿quién eres? Pues ¿quién eres? Indica quién es Juan el Bautista entonces. Y dos, también los estaba invitando al arrepentimiento también. Los estaba invitando al arrepentimiento. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Indica entonces quién es Juan el Bautista y los invita también a arrepentimiento. Versículo 24 del capítulo 1 de Juan. Dice versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, dice versículo 24. Versículo 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Dices que no eres ni el Elías, no eres el Cristo, no eres el profeta. ¿Por qué bautizas entonces? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cuál era la verdadera razón por la cual los sacerdotes
estaban disgustados realmente. Había una razón verdadera por la cual ellos estaban disgustados, ¿no? Hicieron esta pregunta. Dice 24-25, los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas entonces? Había una razón porque ellos estaban molestos. No era la predicación en realidad, no era la predicación de Juan lo que les disgustaba, no era la predicación de Juan lo que los tenía en disgusto, pues, no era la predicación de Juan. Habían 3 razones por la cual estos hombres estaban disgustados en realidad. Habían 3 razones importantes por la cual estos hombres estaban disgustados. La primera razón, o lo que pasaba en ese tiempo por lo general, eran que solo los gentiles eran bautizados para convertirse al judaísmo. Eso era lo que pasaba. Los gentiles solamente eran bautizados en ese tiempo para convertirse al judaísmo. Ahora, los fariseos dudaban de la obra de Juan, porque estaba bautizando a judíos. Ellos estaban dudando en su totalidad de lo que Juan estaba haciendo, porque Juan estaba bautizando también judíos. Estaba bautizando judíos. Juan trataba entonces a los judíos como gentiles, como a gentiles. Trataba a los judíos como a gentiles, lo que era definitivamente un insulto, ¿no?, para los judíos. No me acuerdo exactamente, pero creo que les llamaban perros a los gentiles, sí. Perros, ¿no? Ahora imagínate lo que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Cuál era el disgusto que tenían estos hombres? Realmente, con Juan, ¿era su predicación? ¿O era en sí lo que estaba haciendo? Estaba bautizando judíos. Era un insulto para ellos. Solamente, como dice aquí, ¿no?, solamente los gentiles eran bautizados, ¿no?, para convertirse al judaísmo. Y Juan estaba bautizando judíos. Era un insulto tremendo para ellos. Entonces, creo que fueron 4 razones, ¿verdad? Esas fueron las razones entonces, por las cuales estaban disgustados ellos. ¿Qué representa entonces el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que representa el bautismo de Juan? Eso anótalo. El bautismo de Juan simboliza el arrepentimiento en preparación para el que iba a venir. Eso simboliza el bautismo de Juan. El bautismo de Juan simboliza el arrepentimiento en preparación para el que iba a venir. Aquel, pues, que perdonaría los pecados, ¿no? Mateo 3:11 nos aclara este hecho. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué representaba el bautismo de Juan? Simboliza el arrepentimiento en preparación para el que iba a venir, el que iba a perdonar los pecados, ¿no?, el que iba a redimirnos. Versículo 26 de capítulo 1 de Juan dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, dice. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aquí Juan, en este versículo, está resaltando que hay una enorme diferencia entre lo que él está haciendo a comparación
de lo que va a ser el Mesías, de lo que haría el Mesías, ¿no? Aquí en versículo 26, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No conocéis. Entonces está resaltando la enorme diferencia que hay entre lo que él está haciendo, ¿no?, y lo que el Mesías iba a hacer también. Lo que estaba haciendo Juan simplemente al bautizarlos era mostrarles pues el camino, mostrarles el camino. Pero era Jesucristo quien iba realmente a tocar sus vidas con ese gran poder purificador. Era Jesucristo quien iba a tocar sus vidas con ese gran poder purificador. Marcos 1:8. Marcos 1:8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo, dice. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Versículo 27 de capítulo 1 de Juan dice: este es el que viene después de mí, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, dice. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí que estamos viendo en este versículo, se está reflejando claramente, de una manera asombrosa, el corazón de Juan. Aquí, Juan se sentía indigno de presentarle aún el servicio más humilde a Dios. Se sentía indigno de presentarle aún el servicio más humilde, arrodillarse ante Él para desatarle la correa de sus sandalias y quitárselas para lavarle los pies, ¿no? Juan se sentía indigno de hacer eso. Mira el corazón de Juan. Tenía un corazón humilde, ¿no? Un corazón humilde. Aplicándolo a nuestras vidas entonces, ¿cuál es nuestro corazón al respecto también? ¿Tenemos un corazón humilde también? ¿Tenemos un corazón humilde como el de Juan? Juan no se sentía pues digno en lo más mínimo, pero a veces nosotros sí, ¿no? Nos sentimos indispensables para el Señor, somos indispensables para Dios, ¿no? A veces sentimos eso en nuestras vidas, pero estamos equivocados, definitivamente equivocados. A veces queremos terminar el instituto bíblico, prepararnos, y decimos: ya, denme mi iglesia, ¿no? Estoy listo. Dame mi iglesia, dame lo que necesito, dame mis siervos, dame mis dulos. Necesito esto y esto y esto. No, estoy listo. Terminé el instituto bíblico ya. Ahí vamos, Señor. Acuérdate lo que pasó con el pueblo de Israel. No me acuerdo contra quién pelearon, pero ellos fueron y dijeron: en el nombre de Dios vamos. Pero el Señor no los había enviado. Regresaron heridos, hubieron muchas bajas, y preguntaron al Señor: Dios, ¿por qué? Si hemos ido en tu nombre. Y Dios les respondió: ustedes fueron en mi nombre, pero yo no los envié. Yo no los envié. Por eso sucedió lo que sucedió. Pero a veces sentimos nuestro corazón en carne, listo ya para hacer la obra de Dios, cuando no es tan fácil. Tienes que tener un corazón humilde. ¿Cuál es tu corazón al respecto? Escudriña tu corazón. Yo les pido mucha oración por lo que estoy pasando, por lo que está pasando en mi vida. Yo soy el pintor del instituto bíblico, no soy nada más que eso. Pero el Señor me está enviando a Cajamarca y no sé por qué. El Señor quiso que esté con los jóvenes y no sé por qué. Pero sabes, no necesito entender, no necesito comprender.
Solo tengo que aferrarme a la voluntad de Dios y hacerla. Nada más que eso. Y sabes, me siento indigno también. Sabes, no me siento listo, no me siento preparado. El hecho que esté aquí compartiendo con ustedes la palabra no me hace más que ustedes. Necesito comer también de la palabra de Dios. Necesito mucha oración, porque pienso en las cosas que van a venir y es mucha responsabilidad. Pienso en mi familia, pienso que estamos viendo un sitio que no conocemos, no sabemos más. Pienso en mis hijas, pienso en lo que puede suceder allá. Tenemos que estar alerta, sobrios, siempre pensando en eso también. Somos dignos de nosotros pedir algo. Es el Señor que te pone, y a veces no entendemos por qué, pero tenemos que someternos a su voluntad. Nada más es eso. Y mi corazón tiene que ser el mismo corazón que tuve al principio, cuando recibí al Señor en mi vida. Me acuerdo que una vez estaba en el parque, fui solo al parque y me senté en una de las bancas y pedí con todo mi corazón. Dije, Dios, hazme un siervo real para ti. Y sabes, como suceden las cosas, cuando Dios hace las cosas, sentí como un viento increíble, suave. Dije, Dios, solo ayúdame tú, pero quiero ser un siervo real. No quiero perder este corazón nunca. El corazón que me has dado, Señor, ahora, cuando dije, quiero estar contigo. Cuando te conozco, ¿no? Cuando te conocí y me di cuenta de que tú eras todo. No quiero perderlo. Porque es fácil, tan sutil, caer en la carnalidad y hacernos indispensables, pensar que somos indispensables, caer en orgullo, caer en vanagloria y arrancarle la gloria a Dios. Es tan fácil. Cuando el Señor nos da un ministerio, nosotros no podemos tenerlo tapado así entre las manos, sino que tenemos que tenerlo abierto así, ¿no? Las manos abiertas, dispuestos. Cuando el Señor dice, ya, suficiente, ahora ven, y tenemos que dejarlo ir. Así es. Así está sucediendo con los jóvenes, ¿no? No podemos apropiarnos de las cosas del Señor, porque no somos indispensables. Si el Señor nos está moviendo a algún lado, es por su infinita misericordia, porque quiere enseñarnos más de Él, porque quiere que vayamos a compartir lo que nos está haciendo aprender a nosotros de Él con los demás. No hay otro motivo más por qué uno puede moverse, ¿no? ¿Por qué uno va a moverse a compartir el Evangelio? No hay otro motivo más. No es que somos indispensables, para nada. Para nada. Siempre mantén ese corazón humilde entonces. Siempre. Mantén ese corazón humilde. Nunca, nunca, nunca lo pierdas. Porque eso depende de tu vida. De eso depende tu vida. ¿Cuál es tu corazón entonces al respecto? ¿Cuál es tu corazón al respecto? Mateo 23, 5 al 8 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Está hablando de los escribas y fariseos aquí en Mateo, si no me equivoco. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, ¿no? Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, rabí, rabí, ¿cómo estás? Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos, absolutamente todos sois hermanos. ¿Tenemos ese orgullo en nuestras vidas? A veces vemos a nuestros hermanos hacia abajo, ¿verdad? Los miramos así. A veces alguien comete un error
y nos creemos los súper espirituales, que nunca los cometemos, y los vemos así hacia abajo, ¿no? Decimos, ¿cómo pudiste hacer eso, cristiano? Pero hemos examinado nuestros corazones. ¿Sabes dónde tienes que mirar? Cuando mires así a alguien hacia abajo, mira hacia arriba, porque ahí está Jesús, y Él es el tope. Y mire tu vida. Mire dónde estás tú, y mire dónde está Jesucristo. A ver dónde te vas a encontrar, dónde te vas a hallar situado realmente. Porque lo necio, lo vil y menospreciado somos nosotros, ¿no? Y no tenemos que perder eso en nuestras vidas. Lo necio, lo vil y lo menospreciado somos nosotros. Que la misericordia de Dios nos hace ver como hijos suyos. No perdamos entonces ese corazón, el corazón que tenía Juan. Apocalipsis 2, 3, 4, y eso márcalo en tu Biblia porque es muy importante. Apocalipsis 2, 3, 4 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Le está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Y no has desmayado, pero sabes, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice. Por amor de mi nombre. Está hablando aquí a los creyentes, ¿no? Por amor de mi nombre. ¿Crees que estás libre de perder tu primer amor por estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios? ¿Crees que estás libre de eso? Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y has desmayado. A veces nos sumergimos tanto en la palabra de Dios, tanto nos sumergimos, que nos ahogamos. Ya no tenemos aire, no podemos respirar. Tenemos que aprender a nadar en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que saber nadar. Nos sumergimos tanto que no podemos ya respirar. Y de pronto, ¿qué pasa? No entendemos. Estamos simplemente aprendiendo por aprender. Y caemos en eso, en la vanagloria y el orgullo. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Dónde quedó Jesús? Jesucristo te dice, ven, escucha. Cuando escuches la voz de Dios, nunca endurezcas tu corazón. Ven, escucha, quiero que escuches mi palabra, quiero pasar tiempo contigo a solas. Pero nosotros, necios, no queremos. No, ¿sabes qué, Dios? Espera un momento porque tengo que ir al instituto, estoy tarde, ¿no? Tengo que aprender más de ti, entonces después hablamos. ¿Estamos libres nosotros? ¿Estamos libres nosotros? Los que estamos aquí, ¿estamos libres de perder nuestro primer amor? No. Ten presente eso siempre en tu vida también. Ten presente siempre eso en tu vida. No perdamos, pues, nuestro primer amor. Versículo 28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, dice. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces hemos hablado del testimonio de Juan, ¿no? El Bautista. El Cordero de Dios ahora, versículo 29. El Cordero de Dios. Dice versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues el Cordero, si quieres anotarlo, fue el animal principal entre los sacrificios del pueblo judío. El Cordero fue el animal principal en los sacrificios del pueblo judío. Pues lo usaban el Cordero como un diario sacrificio para quitar los pecados de las personas también. Lo usaban como un diario sacrificio,
sacrificio diario, ¿no? Para quitar los pecados de las personas también. El cordero era un símbolo de inocencia, ¿no? El cordero era un símbolo de inocencia. Llevaban las culpas de esas personas como una ofrenda de sustitución. Llevaban las culpas de esas personas como una ofrenda de sustitución. 700 años antes, Isaías predijo que el Mesías daría su vida como el cordero llevado al matadero. 700 años antes, Isaías predijo que el Mesías daría su vida como el cordero llevado al matadero. Eso lo ves en Isaías 53:7. 700 años antes, Isaías predijo que el Mesías daría su vida como cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. ¿No? Llevado al matadero para expiar los pecados del mundo, ¿no? Ahora, algo que puedes anotar, vamos a dictarlo. Tipos de sacrificio en los cuales se usó el cordero. Tipos de sacrificio en los cuales se usó el cordero. Tipos de sacrificio en los cuales se usó el cordero. Más lento. 1. Estiren sus manos. Hagan así. Relajen sus manos, sus dedos. 1. En los sacrificios del atardecer y la mañana también. En los sacrificios del atardecer y la mañana. 1. En los sacrificios del atardecer y la mañana. ¿Dónde veo eso? Éxodo 29. En los sacrificios del atardecer y la mañana. Éxodo 29, 38 al 42. Éxodo 29, 38 al 42. Y también lo veo en Números 38, del 3 al 8. Números 38, del 3 al 8. De días especiales también. 2. De días especiales, tipos de sacrificio, ¿no? En los cuales usó el cordero. Para días especiales también. Eso lo ves en Números 28:11. Para días especiales. Números 28:11. Para la Pascua también. La Pascua. Eso lo ves en Números 28, 16 al 19. La Pascua, Números 28, 16 al 19. Pentecostés también. Pentecostés. ¿Quién dejó su alarma del cuarto de prensa? Pentecostés, número 28, 26. Pentecostés, números 28, 26. Números 28, 26. De la fiesta de las trompetas también. De la fiesta de las trompetas. Números 29, 1 y 2. De la fiesta de las trompetas, números 29, 1 y 2. Del día del sacrificio también. El día de sacrificio. El día de sacrificio, números 29, 7 al 8. Números 29, 7 al 8. Y del tabernáculo. Del tabernáculo, números 29, 12 al 16. Entonces, tipos de sacrificio en los cuales se usó el cordero. Otros sacrificios, personales que incluían cordero también, o los corderos.
Lo ves en Levítico 4:32-35. Levítico 4:32-35, cuando habla referente a la ofrenda por el pecado. Dice Levítico 4:32-35, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto, traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado, dice. Entonces, ¿qué relación hay entre el Cordero y Jesucristo? ¿Qué relación hay entre el Cordero y Jesucristo? Pues el Cordero sacrificado prefigura, puedes anotarlo, el Cordero sacrificado prefigura el carácter y sufrimiento del Cordero de Dios. El Cordero sacrificado prefigura el carácter y sufrimiento del Cordero de Dios, el cual es Jesucristo. El Cordero sacrificado prefigura el carácter y sufrimiento del Cordero de Dios, el cual es Jesucristo. Hechos 8:32 dice, el pasaje de la Escritura que leía era este, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, dice, así no abrió su boca. Hechos 8:32. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice, enmudeció, y no abrió su boca. Jesucristo también es presentado en el Evangelio de San Juan como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También se le menciona así, Juan 1:29. También se le menciona así como el Cordero que quita el pecado del mundo en Hechos 1:32. Primera de Pedro 1:19. Hechos 1:32, Primera de Pedro 1:19, Isaías 53:7. Hechos 1:32, Primera de Pedro 1:19, Isaías 53:7. Entonces, Jesucristo, como el Cordero, ¿no? Cordero que quita el pecado del mundo, nos limpió de todo pecado, ¿no? Él nos redimió, nos compró de nuevo, ¿no? Somos de Él doblemente, dos veces, ¿no? Hay una ilustración, vamos a ver si me acuerdo, pero era un niño que tenía quería hacer un bote, el niño quería hacer un bote, y de pronto comenzó a hacer el bote de esos palitos de chupete que ustedes ven en el mercado. Comenzó a hacer el bote palito por palito, ¿no? Comenzó a pegar cada palito para armar el bote que él quería, el bote que tenía en mente, el bote que había pensado hacer, ¿no? Tenía un gran corazón para hacer este bote. Entonces comenzó a pegar palito por palito y hasta que lo armó. De pronto, cuando tenía el bote listo ya, fue a la orilla del río y puso el bote ahí. ¿Y sabes qué pasó con el bote? El bote comenzó a irse. Y el niño comenzó a correr como loco para atrapar al bote que tanto se había demorado en hacer. El bote que con tanto corazón había hecho.
Y fue persiguiéndolo, pero ¿sabes qué? No pudo coger el bote. De pronto estaba muy triste porque lo había perdido. Y un día fue a la ciudad y uno de esos escaparates, en una vitrina, vio que su bote estaba ahí. Y abajo un letrero que decía en venta. Entonces el niño entró a la tienda y le dijo al dueño, ¿sabes? Eso es mío, porque yo lo hice. Me demoré mucho tiempo en hacerlo y le contó cómo había pasado todo. Dijo, eso es mío. Y el dueño de la tienda le dijo, es tuyo. Pero ¿sabes? Yo lo encontré. Entonces si tú quieres tener este bote, vas a tener que pagar por él, pues. Y lo que hizo el niño, sabiendo que no podía hacer nada más, comenzó a juntar centavo por centavo hasta tener el monto que le había pedido el dueño de la tienda. Hasta que llegó a juntar todo el dinero, un día fue a la tienda y le dijo, pues aquí está el dinero, ya lo junté todo, ahora sí puedo llevar lo que es mío, por favor. El dueño de la tienda le dijo, sí, tómalo, es tuyo. Y sabes, el niño salió muy contento, porque dijo, miró el bote y dijo, pues yo te hice, yo te creé con mucho amor, y ahora no solamente eres mío una sola vez, sino eres doblemente mío, porque te he comprado ahora, eres 2 veces mío. Y abrazó el bote y se fue a su casa, contento. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz. Murió en la cruz por nosotros. Piensa en lo que hizo Jesucristo. Piensa cada vez que le dices en tu corazón, en tu mente, quiero ser un siervo tuyo, Jesús. Piensa en todo lo que pasó Jesucristo. El amor que tiene hacia ti, desde el principio lo hemos visto, ¿no? El Verbo, ¿no? Jesús, eterno, como Dios, siempre ahí, desde el principio. Piensa en lo que es Jesucristo en tu vida realmente. Piensa en lo que ha hecho por nosotros. Medita en eso. Dice versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, dice. Y quiero que notes algo importante aquí. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice aquí como paloma. No es que el Espíritu Santo sea la paloma que tenemos pintada aquí en la pared, ¿no? De eso no está hablando. No es que el Espíritu Santo sea una palomita, ¿no? Como la que ves en los árboles. No está hablando de eso. Cuando se coloca la palabra como aquí, se designa la realidad, no se designa la realidad, sino la similitud, ¿no? No se está designando aquí la realidad. Dice como paloma. No se designa entonces la realidad, sino la similitud. La similitud. Una buena descripción del Espíritu de Dios, y lo hablamos la clase pasada, creo, está en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu Santo no es una paloma entonces. Esas palomas que cuando tú pasas y están comiendo su arrocito, se vuelan de los nervios. Cuando tú pasas con tu auto, están volando como locas. Eso no es el Espíritu de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si no me equivoco, ¿quién me puede ayudar? Creo que en el hebreo es dunamis, cuando habla de poder, ¿no? Dinamita, ¿no? Dinamita, poder. ¿Has visto esas detonaciones inmensas que hacen? Es tremendísimo. Espíritu de poder, dice. No de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ten en cuenta eso en tu vida.
Ten en cuenta el regalo que hay en ti. Tienes el Espíritu de Dios en ti. ¿Te imaginas eso? ¿Eres consciente de lo que Dios ha regalado para ti? Espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Te imaginas eso? ¿Eres consciente de eso? Un versículo más arriba, en 2 de Timoteo, en versículo 6, dice, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, en versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, dice. Por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Y de ahí en versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Parece que Timoteo aquí en este tiempo, pues tuvo un bajón espiritual quizá, ¿no? Y Pablo le está diciendo, aviva ese fuego que hay en ti. Aviva ese fuego que hay en ti. Recuerda lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Si estás aquí, es porque Dios quiere que estés aquí, ¿no? Él no se equivoca, Él no miente. Dice que los dones de Dios son irrevocables, ¿no? No cambian, pues. Solamente tienes dos caminos por seguir. O retrocedes o sigues adelante. Pero a veces Satanás está condenándote, ¿no? Tú eres así, tú eres así, tú eres así. Eres tremendo. ¿Cómo puedes seguir adelante, hipócrita? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Cómo puedes seguir adelante? Y caes en condenación. Cuando el Señor te dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si te caíste, levántate y sigue caminando. Antes, cuando no eras creyente, te caías y te ibas para atrás, no y más para atrás, sabiendo que era difícil, ¿no? Te aferrabas del mundo. Pero ahora no. Eres un hijo de Dios. Si te caes, vuélvete a levantar. Aquel que piense que va a llegar a la meta con una, no sé, una gran sonrisa, una medalla y sin sudor, está equivocado. Porque es como un juego de fútbol americano. Se pasan la pelota y vienen los grandazos ahí, ¿no? Y comienzan a tropezarte uno y tú el otro y tú y viene el otro y tú estás con tu pelota y sigues caminando y sigues corriendo. ¿Y cómo llegan esos a hacer el punto? ¿Has visto? Arrastrándose, ¿no? Y hacen el punto. Así vas a llegar, porque tu lucha va a ser constante. Constante va a ser la lucha, constante, constante, día a día, día a día. Estás en persecución, en tribulación. Pasó la persecución, la tribulación en tu vida. El Señor te dice en su palabra que te mantengas sobrio, alerta, mosca. Y siempre mira al horizonte, ¿no? Siempre mira al horizonte. Siempre les repito, ya acabaron con la primera línea de batalla, perfecto. Pero mira al horizonte, porque siempre en las guerras es así. Atrás están los cañones, ¿no? Y la artillería pesada. Siempre mandan a los peones, pues no sé cómo se le llama al principio. Pero más allá hay más lucha. Y no te distraigas. A veces nos distraemos y no tenemos la armadura de Dios en nuestra vida, ¿no? Efesios 6. Ponte toda la armadura de Dios. Si no tenemos la armadura de Dios, ¿qué sucede? Estamos viendo, Señor, pero no sucede nada aquí. Ya pasó la tribulación, la persecución en mi vida. Estoy bien, estoy tranquilo. Me dices que vea el horizonte, pero yo no veo nada. Pero Satanás es como león rugiente. Como león rugiente. Es Satanás. Es astuto. ¿No ves nada? Eso es lo que quieres. Que no veas nada. Pero ahí está él, con su arco y con su flecha, apuntando a tu cuello. Piensa bien, mantente sobrio. La palabra te dice que te mantengas sobrio. Eres tan fuerte que puedes decirle a Dios, Dios, tú me dices que me mantenga sobrio, pero yo puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Eres tan fuerte para decir eso, para decirle que no a la palabra de Dios y al mandato que Él te da en su palabra.
Piensa en eso. ¿Crees que eres suficiente? Nuestra lucha no es con carne ni con sangre, ¿no? Potestades, huestes espirituales. Tremendo. Piensa en eso. Medita en eso también. Timoteo parece que tenía un bajón espiritual aquí, y Pablo le dice: aviva ese fuego que hay en ti. Y es lo mismo que te está diciendo el Señor ahora a ti. Aviva ese fuego que hay en ti, porque el poder que tienes es dinamita en tu vida. ¿Quieres verlo así? Es el Espíritu mío, soy Dios, el creador de todo. Dios todopoderoso, el creador de todo. ¿Crees que soy el creador? Me tienes a mí dentro de ti. ¿Te imaginas eso? ¿Tienes temor a llevar el Evangelio? ¿Tienes temor a compartir a los demás? ¿Tienes vergüenza de ser cristiano? Piensa en eso. Juan no la tenía. Por eso testificó con convicción y con denuedo. No tuvo miedo. Y muchos creyeron. Muchos creyeron por haber decidido y por haber creído que Dios era real en su vida. Fe. La certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Pero Juan creía y tuvo efecto en su vida y en mucha gente. Y en nosotros ahora. ¿Te imaginas eso? Es el poder de Dios. El poder de Dios. Versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue reconocido Jesús? ¿Cómo Juan reconoció a Jesucristo entonces? Dice versículo 33, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. ¿Cómo somos reconocidos nosotros también por los demás? De la misma manera, sobre quien veas descender, ¿no? Sobre quien veas el Espíritu, sobre quien permanece el Espíritu de Dios. ¿Cómo somos reconocidos por los demás? ¿Tienes el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Tienes el Espíritu de Dios en tu vida? ¿O te siguen viendo a ti? Cuando pasas por la calle dicen, no sé, hola, Eric. Y ven cómo eras antes. ¿Te reconocen todavía? ¿Te pueden reconocer por lo que eras antes? ¿Todavía? Pues si es así, arrodíllate y pídele al Señor que cambie tu vida. Porque no te tienen que ver más a ti. Tienen que ver a Cristo en ti. ¿Te reconocen todavía por lo que eras? A veces te dicen, ¿no? Oye, ¿cómo has cambiado, amigo? Que ya no eres tú, ¿no? Es tremendo. ¿Qué ha pasado en tu vida? Pues es que ya yo morí. Es que yo ya no existo. Es Jesucristo quien vive en mi vida. Y amén por eso. Cuando no suceda eso en tu vida es cuando debes de preocuparte. A veces estamos preocupados diciendo, pero no entiendo por qué ya perdí mis amigos, por qué nadie me habla, por qué todo el mundo me insulta y me dicen marciano, no sé qué cosa. ¿Por qué? Estoy harto de ser diferente a los demás. Pero ¿no es eso lo que tú quieres? ¿No es que te quieres parecer a Jesucristo? Piedad, tomar el carácter de Jesús en tu vida, ¿no es eso lo que quieres realmente? ¿Qué andamos quejándonos entonces? No importa. Amén por eso. Porque estamos glorificando a Dios con nuestras propias vidas. Estamos mostrando a Jesucristo a través de nosotros. ¿No es eso lo que queremos?
Amén. Si no sucede eso en tu vida, es que no hay efecto. Piensa en eso. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice. Yo estoy muerto, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, dice. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo hizo mucho por ti. Mira lo que dice aquí: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo más, estoy crucificado juntamente con Jesús. Es Él en mi vida. Ya no vivo yo más. Jesucristo hizo mucho por nosotros. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros por Él? Sacrificio vivo, santo, separados para Él. ¿Estamos viviendo una vida santa realmente? A veces entra por aquí, sale por allá. No debe ser así, sino permanecer en Él, tener una relación verdadera con Él. Eso es lo que debemos hacer. ¿Estamos realmente viviendo una vida santa para Él? Versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios, dice. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Espíritu sobre Él, ¿no? Descendía sobre Él. El Espíritu permanecía en Él. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y es la misma reacción que tiene la gente cuando ve el Espíritu de Dios morar en nuestras vidas también. Es la misma reacción. Cuando el Espíritu de Dios rebalsa en nosotros, es cuando el testimonio fluye de forma natural en nosotros. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando rebalsa, es cuando el verdadero testimonio fluye en forma natural, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. A veces decimos queremos ser buen testimonio, ¿no? Y andamos por ahí recogiendo papelitos, ¿no? Levantando mesas. Y en el fondo de nuestro corazón, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero bueno, la palabra de Dios dice que tengo que ser buen testimonio. Así que voy a ir a recoger sillas, ¿no? Voy a ir a limpiar los baños, a hacer mi M199, ¿no? Pero no es así. Cuando el Espíritu Santo rebalsa en nuestras vidas, es cuando el testimonio en nosotros fluye en forma natural. Natural. De pronto tú mismo dices, wow, ¿qué? ¿Cómo? Increíble, Dios, estás obrando en mi vida. Has sacado tanto de mí. Y ahora me gozo cuando tengo que servirte. Es increíble. Me gozo. Me gusta hacer lo que estoy haciendo. Me gusta limpiar los baños porque es para ti. Me agrada, Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El buen testimonio, entonces, es el efecto del Espíritu en nosotros. El buen testimonio es el efecto del Espíritu en nosotros. Y es cuando realmente toma sentido eso que a veces escuchamos que dice, lleva el Evangelio, ¿no? Y cuando puedas, usa palabras, ¿no? Lleva el Evangelio y cuando puedas, usa palabras. Definitivamente, cuando tenemos el testimonio, el Espíritu de Dios en nosotros, hace efecto esto. Llevamos el Evangelio sin necesidad de usar palabras.
cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas y dejamos que fluya y nos rendimos a Dios, nos sometemos a Él, nos arrodillamos como siervos, como esclavos, porque lo amamos tanto que merece más que nosotros. Lo amamos mucho. Jesucristo, Dios. Jesucristo, Dios. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Porque nos amas a pesar de lo que somos, Señor, de cómo somos y no entendemos. Tu amor es más grande, Señor, de lo que podemos ver, de lo que podemos sentir. Gracias, Jesucristo, por ser Dios, por ser el Verbo, por estar ahí desde un inicio. Gracias, Señor, por mostrarnos en casi esta mitad de capítulo 1 de Juan, Señor, el amor que tienes en nuestras vidas, Jesucristo. Eres maravilloso. Gracias por regalarnos ese espíritu de amor, de poder y dominio propio, Jesús. Gracias por el testimonio de Juan, testificando de ti con convicción, con denuedo, amándote, Señor, hasta las entrañas, porque te conocía, porque te veía, Señor, porque te amaba. Regálanos ese corazón, Jesucristo, para hacer las cosas con amor, con verdad, y ser realmente hijos tuyos, Jesús, Dios Padre. Gracias, Dios. Muchísimas gracias. Te amamos mucho, Jesucristo. Gracias, Dios Padre, gracias Espíritu Santo, y gracias Jesucristo, por ser Dios Todopoderoso, 3 en 1. Somos tan privilegiados, Señor. En tu nombre, Jesucristo, te dejamos esta clase. Ayúdanos y danos paz para este examen, Señor. Y que más, Señor, que quede en el papel, que quede en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, ayúdanos ahora a recordar. Hazlo con tranquilidad para ti y para tu gloria, Señor. Gracias.